¿Encontró la cita? Leo entonces como está escrito entonces en el nombre del Señor, dice libro de Josué capítulo 3, versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Bendito sea el Señor. Bien, hoy quiero hablarles acerca de superando los obstáculos. Superando los obstáculos. Bueno, hace unos días atrás meditábamos acerca de la toma de Jericó, ¿se acuerdan? Vamos para atrás, ¿ya? Pero esto tiene mucho sentido mientras yo pensaba un poquito en lo que Dios quería compartir a mi corazón y también al corazón de cada uno de nosotros. La importancia de superar los obstáculos, porque generalmente nos vamos a encontrar con personas que tienen la fortaleza, la decisión, la determinación de fácilmente superar obstáculos, pero también podemos encontrarnos con personas que les cuesta superar los obstáculos, que de una otra manera se sienten como intimidados frente a la adversidad, frente al desafío, frente al problema, a la tristeza. Y estos se transforman en obstáculos que no les permiten avanzar, es decir, que en el camino que ellos van transitando, algo se les aparece por delante y no les permite seguir hasta la meta que es la que usted tenga determinada. Ahora, lo que ocurre aquí con el pueblo de Israel es que había pasado una generación completa, una generación que no había visto los milagros del Señor. ¿Ya? Había una generación que no había experimentado, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo. Esta generación que estaba con Josué, en un alto porcentaje, muchos de ellos no habían experimentado ese gran milagro. Ahora, qué lindo lo que hace Dios, que frente a esta nueva generación de israelitas, Dios vuelve a separar las aguas para así demostrarles a ellos que el mismo Dios que estuvo con Moisés iba a estar ahora con Josué. El libro de Hebreos declara diciendo que el Dios que servimos es Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? ¿Usted cree eso? Que el Dios que hizo milagros ayer, hace milagros hoy día y hará milagros mañana. Porque Dios no cambia. Porque aunque pensemos que las cosas asombrosas que ocurrieron acá en la Biblia parecieran ser que son sobrenaturales, bueno, esas cosas pueden volver a ocurrir porque el poder de Dios no ha menguado. Dios sigue siendo el mismo poderoso. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Pero el Señor anima al pueblo ahora a través de Josué para que tengan un gran desafío. Delante de ellos ya tenían un gran obstáculo para ir a conquistar Jericó. Y este era el río Jordán. Ahora, hay algo que Dios siempre va a demandar de usted y de mí. Y quizás aquí es donde muchos se quedan en el camino. No porque quizás no quisieran necesariamente, sino porque nos miramos a nosotros mismos y decimos, yo no puedo, no creo ser posible de alcanzar, saltar este obstáculo o vencer este obstáculo. Otros por el temor a lo que pueda ocurrir porque es algo nuevo. Pero sin duda alguna usted y yo estamos llamados a que debemos hacer algo para que el Señor muestre su gloria. Tenemos desafíos, tenemos obstáculos los cuales usted y yo debemos aprender a superar y desafíos que tenemos que lograr en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. Y esa es la gran seguridad que yo debo tener cuando pienso que debo aprender a superar los obstáculos. Dios va con su pueblo.
Delante cantábamos y es una expresión del salmista. Él no se va a dormir, Él no se va a apartar de nosotros, Él no va a permitir que nuestro pie resbale en medio de los procesos que vivamos nosotros en la vida. Dios está con nosotros. A veces el enemigo quiere hacernos sentir que estamos solos. A veces el enemigo quiere hacernos sentir que todos nos han desamparado. Pero la presencia del Señor está con su iglesia. Está con usted, está conmigo. Y de eso usted y yo no tenemos que tener ni una pizca de duda. Dios está con su pueblo. Y Dios le va a acompañar en todos los procesos que tengamos que vivir. Hay procesos más fuertes que otros. Hay desafíos más fuertes que otros. Y también hay obstáculos más grandes que otros. Y este obstáculo que el pueblo estaba experimentando realmente era muy grande. Pero Dios no lo dejó solo. Entonces el Señor, en este capítulo precisamente, yo quiero invitarlo a que pueda leer y meditar, reflexionar en el capítulo 3 de Josué. Porque yo solamente les he leído la porción donde ya ellos van a cruzar el río Jordán. Pero antes de eso hay una preparación, antes de eso hay una conversación con el pueblo en donde Dios habla a Josué y Josué le da una orden al pueblo y el pueblo tiene que ejercitar esa orden. Quiero entonces entregarles alguna herramienta frente a la reflexión de esta palabra esta mañana acerca de cómo superar los obstáculos. Lo primero que quiero mencionar en esta hora es que debemos, así como el pueblo le ocurrió, debemos santificarnos. Debemos santificarnos. El Señor le dice en el versículo 5, dice, vamos al versículo 5 de la palabra del Señor. Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. No le dio una opción, le dio una orden. Santificaos. ¿Por qué razón había que santificarse? Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué lindo el Señor. Y esto me llevaba a pensar que quizás muchas veces no recibimos cosas porque nuestro corazón está contaminado. Y no necesariamente del pecado, sino que del afán, está contaminado del problema, de la ansiedad, de la tristeza, la dificultad. A veces está contaminado el corazón. Pero la orden fue de parte del Señor a través de los labios de Josué para el pueblo. El pueblo debía santificarse. En el hebreo original la palabra santificarse es kadach, que significa consagrarse, apartarse y purificarse. Eso significaba santificarse. Es un acto que era muy habitual cuando deseaban estos hombres acercarse a Dios. Y también era un acto muy habitual cuando deseaban que Dios hiciera grandes cosas con ellos. Por eso muchas veces nosotros, quizás en nuestra cultura evangélica, en nuestra cultura pentecostal, siempre se nos ha invitado a que si nos toca predicar o nos toca viajar, porque tenemos que dar algún tema. Muchas veces a mí me ocurrió, yo siempre recibí el consejo de mi pastor y me decía, prepárate, ayuna al Señor. Dedica tu corazón al Señor. Porque él entendía que de otra manera lo que iba a ocurrir cuando yo expusiera la palabra, algo iba a ocurrir en el corazón de la gente. Dios iba a hacer maravillas. Pero no por quien yo soy, sino porque yo decidí apartarme, consagrarme, purificarme. Y esto es más que una purificación externa. Porque los rituales y las ceremonias, ¿cierto?, del pueblo de Israel, muchos de ellos también involucraban purificaciones externas, es decir, lavarse las manos, limpiarse ellos mismos. Pero lo que Dios estaba diciendo era algo más profundo que eso. Y es lo que Dios hoy día a nosotros nos está diciendo. Entonces Josué le da la orden al pueblo para que el pueblo se santifique. Porque Dios iba a obrar de forma gloriosa, de forma maravillosa en medio del pueblo. Amados hermanos, usted y yo necesitamos que Dios haga maravillas en medio nuestro. Tenemos tanta necesidad de Dios que necesitamos hoy día entonces purificarnos. Necesitamos hoy día santificarnos para que la respuesta de Dios a esa santificación, a esa preparación, a ese apartarse, sean las obras maravillosas del Señor en nuestras vidas. Ahora,
Esto implica una separación total para Dios. Es decir, usted y yo debemos rendir nuestras vidas en la presencia del Señor. Entonces, para vencer los obstáculos, amados hermanos, no podemos descuidar la santificación, no podemos descuidar la preparación, la búsqueda de su presencia. No podemos hacerlo. Si queremos ver milagros, si queremos ver puertas abiertas, si queremos ver que Dios haga caminos, necesita una iglesia santificada. El problema es que nuestros corazones, ¿sabe dónde se inclinado? Al mal. Siempre pensamos mal, siempre hablamos mal, siempre actuamos mal. Por eso es que yo debo ordenarle ahora a mi cuerpo, debo ordenarle ahora a mi corazón, debes ir a la presencia de Dios y purificarte, santificarte, decir yo, Señor, decirle, Señor, cuida mis pensamientos, cuida mi boca, cuida mis oídos, cuida mis manos, cuídame, Señor. Prepárame, Señor eterno, para lo que tú vas a hacer en mi vida. Señor, necesito que bendiga mi familia, necesito que restaure mi matrimonio, necesito que me des dirección en mi camino, necesito una puerta abierta de trabajo, qué sé yo, algo usted y yo necesitamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Santificarnos. Si queremos ver a Dios sin santidad, nadie verá a Dios. Y a veces queremos ver a Dios obrar, que haga milagros, que abra puertas, que toque corazones, pero nuestros corazones andan lejos de Él. Aun cuando estemos 100% en la casa de Dios. Porque el Señor tenía una queja. Dijo, esto de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero Dios quiere corazones santificados, que vivan cerca de Él, apartados para Él. Porque la santidad tiene que ver con eso, con que usted y yo somos pueblo santo de Dios y hemos sido apartados del mal. Entonces tenía mucho más que ver que una limpieza física. Ahora el pueblo de Dios tenía que examinar su corazón. Y ay, qué difícil eso. Porque el orgullo está entre medio ahí. No somos capaces de reconocer que hay problemas, que hay debilidades. Mire, el problema no son las debilidades. El problema es quién se glorifica a través de las debilidades. Porque muchas veces el orgullo se glorifica en nuestras debilidades y no somos capaces de reconocer que somos débiles. Pero más el Señor nos enseña a través de su palabra y a través del escrito del apóstol Pablo, que en cierta ocasión en la oración le decía, Señor, quita por favor este problema que tengo de mi salud. No, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque esa debilidad que tú tienes para mí es un trampolín para que la gloria de Dios y el poder de Dios actúe en ti. Entonces, la debilidad no es mala, pero necesitamos reconocerla delante del Señor. Necesitamos examinar nuestro corazón. El salmista decía, examina mi corazón y sean conocidos mis pensamientos delante de ti. Ve si es que hay en mí camino de perversidad, decía él. Y es cierto, muchas veces nuestros corazones maquinan perversidad, pero más Cristo nos ha purificado, nos ha santificado con esa muerte gloriosa en la cruz. Y ese pecado que un día gobernaba nuestra vida, ahora ese pecado ya no nos gobierna, nos purifica el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bendito el Señor. Entonces necesitamos examinar nuestro corazón y a la misma vez renovar mi compromiso con el Señor. Revisar ahora cómo está mi relación con Dios. Porque cuando más cerca estoy de Dios, más purificado, más purificación, más santidad puedo experimentar. Amados hermanos, Dios es santo. No solamente es santo una vez, sino que la Biblia dice que es santo 3 veces. Es santo, santo, santo. Y por cuanto yo me acerco a Él, su santidad ahora se refleja. Su gloria se refleja en mi vida. ¿Qué es lo que ocurría con Moisés? Él cada vez que iba a la presencia de Dios, él subía al monte. Y estaba con Dios horas, días, semanas estaba con Dios. Y cuando él bajaba, dice la Biblia, que su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, la santidad de Dios, lo había cubierto. Tenía que ponerse un velo sobre su rostro porque su rostro brillaba de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Amados hermanos, cuando usted y yo decidimos santificar nuestra vida, la gloria de Dios comienza a posarse en nuestra vida y algo comienza a ocurrir en nuestro corazón, en nuestro semblante. Ya no hay tristeza, hay gozo, alegría, contentamiento, hay placer, hay denuedo, hay alegría en nuestros corazones cuando estamos en la presencia del Señor. Entonces se nos debe notar si estamos santos o no. Que Dios examine este día nuestros corazones.
que el Señor examine. No tenga miedo a ser expuesto en la presencia del Señor, porque lo que Dios quiere es transformarnos. Decíamos delante cantando, renuévame, Señor Jesús. Y a veces necesitamos renovar nuestras vidas delante de su presencia. Entonces, estos hombres no solamente debían aprender a alejarse de lo malo, alejarse de sus prácticas pecaminosas, porque lo que Dios nos quiere decir hoy día no es que solamente usted y yo nos aislemos de la gente, no, sino que debemos aislarlo de estas situaciones pecaminosas, de este mundo pecaminoso, para apartarnos para estar con Dios. Porque yo me puedo apartar del mal, pero sin estar con Dios. La santificación es diferente. Yo me aparto del pecado, me aparto del mal, me aparto del temor. ¿Para qué? Para estar con Dios ahora. Rodeado de su amor. Y como dice el libro de Primera de Juan, creo que es, en el perfecto amor echa fuera el temor. Bendito el Señor. Entonces, santificarse es el mandato del Señor. Lo que Dios buscaba en sus corazones, amados hermanos, era que ellos se alejaran de hacer lo malo para conocer cada día más a Dios. El Dios que ellos servían buscaba revelar su corazón a ellos. Estos deberían santificarse y alinear sus vidas con el plan y el propósito espiritual que Dios tenía con ellos. ¿Y cómo lo hago? Orando. Quizás es muy fácil, aquí no vamos a descubrir la rueda, pero sí es importante qué es lo que hacemos con la oración. Porque la gente usa la oración para pedir solamente, pero la oración también nos santifica. Su palabra nos purifica. Juan capítulo 17 habla de eso. Santificados en la verdad, Cristo es la verdad, la palabra es la verdad. Entonces, sirviéndole a Él, también mantenemos una vida cerca de la obra del Señor, de los asuntos de Dios. Y por último, como aprendíamos la semana pasada, o la antepasada creo que fue, la antepasada, aprender a amarlo por sobre todas las cosas. Entonces, debo santificarme para vencer y superar los obstáculos de mi vida. Dios se mueve en la santidad y hace cosas asombrosas con el hombre que se dispone en sus manos. Entonces, si usted y yo nos preparamos, Dios puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Mañana mismo. Hermano Sergio, mañana mismo puede ser. Y Dios es interesante que habla de tiempos. No lo deja para el futuro. Es rápido esto. Usted se aparta para Dios y Dios lo aparta para sus obras, para sus planes. Y Dios hace grandes cosas con nosotros. Lo segundo que quiero compartirles esta tarde es que debemos aprender a avanzar con el arca con nosotros. ¿Ya? Nos preparamos entonces, nos santificamos, nos metemos en su presencia, le decimos, Señor, guarda mi corazón, limpia mi vida, prepárame para lo que vas a hacer, pero también es necesario que el arca vaya con nosotros. Porque en este episodio que acabamos de leer, versículo 15, por favor, no sé si me puede ayudar, perdón, versículo 14, vamos al versículo 14, porque en esos dos versículos está allí la explicación de la importancia que usted y yo tenemos que darle al arca. Porque el Señor aquí habla de que los sacerdotes, es decir, ¿saben quién eran los sacerdotes? Los que estaban santificados. Por ende, el Señor dice en su palabra, en Pedro, que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa. Hemos sido separados para Dios, ¿ya? Quiero que sujete esta imagen, por favor, porque es muy importante que usted y yo nos convenzamos que somos sacerdotes de Dios, hombres dedicados, hombres y mujeres devotos para servirle a Él. ¿Y quiénes son los que llevaban el arca? ¿El pueblo? ¿No? Los sacerdotes. ¿Ah? Los sacerdotes, los hombres devotos, los hombres que dedicaron su vida al servicio de la obra del Señor, son los sacerdotes. Y estos son los que llevaban el arca del pacto. En el arca habían tres elementos importantes. Yo sé que a lo mejor usted lo sabe, pero quiero mencionarlo hoy día, esta tarde. Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Ahí mismo,
era que Dios manifestaba su gloria. No cualquiera podía tomar el arca. En cierta ocasión hubo un hombre que mientras transportaban el arca fue y se tumbó hacia el lado. Y hubo un hombre que por tratar de ayudar fue a tomar el arca. ¿Sabe qué es lo que le pasó? Se murió. ¿Por qué? Porque el arca es la santidad de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y no cualquiera podía estar en la presencia de Dios. Hoy día sí. Si estuviera el arca físicamente, usted la puede tocar, la puede abrazar incluso. Porque Cristo rompió el velo que nos separaba de la presencia de Dios, del lugar santísimo. Y hoy día podemos entrar en la presencia de Dios y orar al Señor y decirle: Abba, Padre, Papito hermoso, atienda mi clamor, Señor. Bendito el Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces, amados hermanos, usted como sacerdote, yo como sacerdote, amado hermano, amada hermana, como nosotros los sacerdotes de este tiempo, real sacerdocio, dice la palabra del Señor, debemos cargar el arca en nuestra vida. Porque el arca de Dios representaba la presencia del Espíritu de Dios. Amados hermanos, debemos cargar y caminar con la presencia de Dios. Mire, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién recibe a Cristo? ¿Quién viene a morar? La presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, quizás yo le digo, usted debe cargar la presencia de Dios. Pero usted me puede decir, pero si yo recibí a Cristo, tengo la presencia de Dios y la presencia de Dios va conmigo. ¿Cierto? ¿Podría decirme eso? Por supuesto. Pero mire, cargar la presencia de Dios es más que andar con ella. Porque el pueblo la puso por delante. ¿Y sabe cuál es la finalidad de ponerla por delante? Es de que fuera visible al pueblo. ¿De qué nos sirve tener la presencia de Dios si no es una presencia visible? ¿Me expliqué? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? La presencia de Dios mora dentro de nosotros. ¿Usted cree eso? ¿Usted tiene la presencia de Dios en su vida? Ahora lo que tiene que hacer es cargarla y llevarla al frente para que el mundo vea que la presencia de Dios está con usted. Que su familia vea que la presencia de Dios va conmigo. Amados hermanos, pareciera ser la clave para que el río se abra delante de nosotros y vencer los obstáculos, superarlos. Pero es tan necesaria que la presencia de Dios sea visible. ¿Por qué el Señor le dice a sus discípulos: vayan, evangelicen, a todo el mundo, hagan visible esta obra maravillosa, testifiquen, dijo? ¿De qué les servía a ellos encapsular ese mensaje en esos 12? No les servía absolutamente nada, pues. Porque ellos deberían hacer visibles las obras maravillosas del Señor. Y por eso es que el Señor respaldaba a la iglesia. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y la iglesia recibió poder. La iglesia recibió unción. Y cuando la iglesia avanzaba, la iglesia caminaba, dice que señales y prodigios los acompañaban. Dice la Biblia que incluso Pedro, caminando entre medio de los enfermos, la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos se sanaban. Porque había una presencia manifestada, había una presencia de Dios visible. Y muchas veces la iglesia ha mantenido la presencia de Dios encapsulada en uno mismo. Que la gente de casualidad se entera que usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes. Pero qué diferente es cuando usted y yo tenemos una palabra de sabiduría, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Y algo ocurre en sus corazones. Estos días le compartía la palabra del Señor a uno de mis ex compañeros de la básica. Y me decía: Humberto, cada vez que escucho la palabra de Dios, él no siendo cristiano, cada vez que escucho la palabra de Dios me provoca paz. Yo le dije: esa es la presencia de Dios que tú necesitas. Porque hay que transmitir la presencia de Dios. Debe ser visible, debemos cargar el arca para caminar. El pueblo de Dios no podía avanzar. Porque ¿quién provocó que el río Jordán se abriera? Los sacerdotes. Pues dice la Biblia en el versículo siguiente, en el versículo 15, dice que el río
se desbordaba, es decir, que había agua a los costados del río. Dice que al poner los pies en la orilla, ellos fueron la punta de lanza, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque iban con la presencia de Dios. Y cuando hay obstáculos en nuestra vida y usted va con la presencia de Dios, no hay río que lo detenga. No hay mar que te detenga. No hay problema que te detenga. No hay escasez que te detenga. Amados hermanos, necesitamos cargar el arca en nuestras vidas. Necesitamos cargar el arca en nuestras familias. Y que no hayan obstáculos que nos detengan. Que no hayan problemas que nos detengan. Desánimo puede haber, por supuesto, pero que no te detenga. Porque la presencia de Dios que tú llevas, la llevas dentro. Y se va a manifestar en gloria en favor de tu vida. Pues dice la Biblia que cuando ellos pusieron sus pies sobre la orilla, dice que se amontonaron las aguas. Se detuvieron las aguas que venían de arriba y formaron, ¿cierto?, esas paredes tremendas para que ellos pasaran en seco. Mientras estaba la presencia de Dios, ellos pudieron avanzar y caminar hacia adelante. ¿Estamos entendiendo esto? Lo profundo que lo que Dios quiere entregarnos en esta tarde. Cada paso que el cristiano da en su vida debe ser guiado por la presencia de Dios. No des pasos en falso sin que la presencia de Dios no vaya contigo. Moisés le dijo al Señor, es verdad, podemos tener victoria y podemos tener tantas cosas, pero ¿de qué me sirve si tu presencia no está conmigo? Yo necesito tu presencia. Puedes quitarme todo lo que tenga, decía el salmista, ¿cierto? Puedes quitarme el reino, coronas, ejército, victoria, triunfos terrenos. Pero si tu presencia, yo no soy nada, decía él. Sin tu presencia yo soy nada, la nada misma. Nunca aparte, dijo él, tu Santo Espíritu de mi vida. Entonces, para avanzar, para vencer los obstáculos, debes cargar la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no va con nosotros, corremos riesgo de que el río nos lleve en su caudal. Pero Dios no quiere que usted y yo sucumbamos frente a los obstáculos. Dios quiere darnos la victoria frente a los obstáculos de la vida. Tercero, mójese los pies. Avance. Aváncenos. Santifiquémonos. Carguemos la presencia de Dios y mojémonos los pies. Porque si usted y yo no se moja los pies, jamás el río se va a abrir. No te sirve de nada, no me sirve de nada tener la presencia de Dios en mi casa. Avanza. Avanza. No dejes que los temores te gobiernen. No dejes que los temores te gobiernen. Que la tristeza te gobierne. Avanza. Pone la mirada en Cristo, autor y consumador de la fe, Hebreos 12:1. Me gustaba tanto la dinámica que hacían ayer mis hermanas cuando tenían que poner la atención en dónde, en el globo, para hacer todo lo demás, poner la mirada en Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es verdad que a veces van a haber riesgos en nuestra vida, riesgos que usted y yo tenemos que asumir, riesgos que tenemos que enfrentar. Los discípulos del Señor también enfrentaron riesgos, tuvieron que dejarlo todo para ir en pos del Señor. Dejaron familias, trabajos, oficios para seguir al Señor. Tenían que avanzar en este proyecto que Dios tenía con ellos. Lo dejaron todo. Los comisionó el Señor. Y el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Pero necesitaban valentía. Necesitaban mojarse los pies. Porque estos 12 apóstoles, en el libro de los Hechos, fueron los que iniciaron un movimiento histórico. Un movimiento histórico de la iglesia del Señor. ¿Y producto de qué? De que se les puso un río por delante. La oposición, la persecución, la gran matanza a los cristianos. De estos que eran del camino, decía. Que predicaban el evangelio del Cristo resucitado. Uno, Esteban, murió apedrado. Pero ¿dónde estaba su mirada? Puesta en el cielo, viendo al Hijo de Dios. Otros murieron partidos por la mitad. Otros crucificados al revés. Pero ninguno retrocedió
Solamente Juan murió de viejito. Pero también enfrentó gran tribulación, gran dolor. Estaban decididos estos a mojarse los pies. Pero estos estaban seguros que no iban solos. El Señor les dijo, no los dejaré solos. Enviaré el Espíritu Santo, el arca. Y ellos llegaban a pensar que producto de las amenazas les decían, no prediquen al Cristo resucitado. Y ellos respondían diciendo, ¿a quién hemos de obedecer? ¿Le obedecemos a ustedes que nos prohíben o le obedecemos al Dios que nos ha enviado? Porque estaban convencidos que la presencia de Dios iba con ellos. Amado hermano, amada hermana, si usted y yo nos santificamos, nos preparamos y dejamos que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida, usted lo único que tiene que hacer, lo único que yo tengo que hacer es poner los pies en el agua. Es mojarme los pies. Nada más que eso. Porque usted no va a abrir el río Jordán. Usted no va a abrir el río Jordán. Esa es responsabilidad del Señor. Lo que usted y yo tenemos que hacer es avanzar, caminar hacia adelante. Los sacerdotes obedecieron al mandato de Josué y avanzaron aunque las aguas estaban delante de ellos. El milagro ocurrió. Y milagros van a ocurrir en su vida. Y milagros van a ocurrir en esta iglesia. Pasaremos en seco y seguiremos el camino. No importa que se levante la lluvia, esta iglesia no se detendrá. No dejará de orar. No dejará de consagrarse. No dejaremos de cantar. No dejaremos de predicar la palabra. No. Nada puede detener a la iglesia. Aunque se levante el infierno contra la iglesia, el Señor dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. Porque la presencia de Dios está con la iglesia y en favor de la iglesia. Entonces cuando veas que el río está delante tuyo, cuando veas que los obstáculos están delante tuyo, cuando veas que el panorama se pone cada vez más oscuro, más gris, más doloroso, amado hermano, amada hermana, anímate en el Señor, confía en el Señor y avanza. Porque la presencia que el Señor tiene en nosotros a través de su Espíritu Santo nos permitirá seguir avanzando. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, avanzamos. No nos detenemos. Así que yo le animo en esta mañana que usted y yo podamos seguir superando los obstáculos. Santificados, Dios hará grandes cosas con nosotros. Cargue el arca, la presencia de Dios con usted. No camine dando pasos en falso. Caminemos guiados por la presencia de Dios. Y mojémonos los pies. Avancemos. Caminemos hacia adelante. Porque por delante está el milagro. El milagro del pueblo no estaba en Egipto. Y termino con esto. La gloria del pueblo de Israel no estaba en Egipto. Que aunque tenían todo, estaban esclavos. La gloria de Israel estaba en la tierra prometida. En la tierra que tenían que conquistar. Ahí estaba la gloria de ellos. Pero no una gloria para que ellos fueran levantados, sino que una gloria para que el Dios de Israel fuese exaltado y fuese conocido. Más adelante vemos que el nombre de Josué, por causa del Señor, sería conocido. Y así será conocido la iglesia de Viña 3. Y yo oro para que eso ocurra, para que Dios le use a usted, Dios me usa a mí, para seguir avanzando y superando los obstáculos. Deseo que mi Dios les bendiga y puesto en pie, le damos gracias al Señor.